Sus colegas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por llamarme. ¿Qué análisis haces de la entrevista que acaba de ocurrir y sobre todo cómo está hoy la agenda política? Primero, el presidente ha dicho que hay periodistas que él va a llevar a la justicia, ¿no es cierto? En la justicia vos tenés difamación, calumnias, injurias, una serie de delitos que son los establecidos para esto. Bueno, yo creo que lo mismo corre para este tema de CryptoGate. El problema es que esto tiene que tratarlo la justicia ahora. Ahora, políticamente, ¿qué es lo que está pasando? Yo veo que lo que hablaban recién de Cristina y Milei, bueno, y Kicillof, polarización. Estamos en la polarización política y la polarización política le conviene a las dos partes por lo general. No así a los argentinos, ¿no? Digo, a veces uno, y esto te sumo como analista a vos, Rosendo, ¿no cansa un poco tanta polarización de tantos años? Digo, Macri-Cristina, Cristina-Macri, antes kirchnerismo-antikirchnerismo, ahora puede ser Milei-Kicillof, Kicillof-Milei. ¿La sociedad pide esto o es parte del mundo que nos trae a la Argentina su propia cultura? A ver, yo quizás lo veo al revés. Sí, creo que la polarización nos está cansando a nosotros. Es decir, lo que el periodismo, lo que analizamos la política. Pero la verdad es que en todo el mundo la polarización está creciendo. El mundo occidental, vos revisás la mayoría de los países en América Latina, ¿no es cierto?, Europa y Estados Unidos, la polarización está creciendo. Y esto es una realidad, ¿no es cierto? Estados Unidos, en fin, la elección de Ecuador, para tomarlo por delante, ¿no es cierto? Bueno, este es lo que fue la de Alemania. Entonces, acá es donde yo veo, la polarización es lamentablemente en Occidente aparece como una connotación de la democracia que la gente la sigue. Por eso la política lo hacen. Los políticos deberían bajar ese tono. Ahora, esa es mi opinión. No sé si esto en el mundo está funcionando hoy en la política. Mira, y sumo aquí a la mesa. Ayer veíamos también otra situación que es la relación con la vicepresidenta, ¿no? Hubo varios gestos que tienen que ver con decisiones políticas que se han tomado. Una tiene que ver con no filmar la llegada o el saludo inicial, algo, Paula, que la vez pasada se había mostrado aún con una situación que ya era ríspida entre ambos. Sí, no solo eso, sino también que no se vio jamás, mientras hablaba Milei, la cara ni de Villarroel ni de Martín Menem, que estaba del otro lado, que también fue diferente a la apuesta anterior. Incluso hoy hay laderos muy cercanos del presidente como Lilia Lemoine o Santiago Oría que salen a criticar el rol de Villarroel en el momento en que entró. Y no un detalle menor, y con esto termino, en la cuenta oficial del Sena, acá estamos viendo las dos imágenes. Esta es una producción de Aníbal Greco, editor fotográfico de La Nación. Ayer cuando estábamos en vivo. Aplicaron la guillotina. Y bueno, fue así. Tengo un agravante a esto para que tengan en cuenta, que fue que el propio presidente transmitía en Instagram. Ustedes vieron que la imagen, esto que es como lo ven en la televisión, es horizontal. Lo mismo que ocurre en lo que llamamos nosotros desktop, que es en la computadora. Entonces horizontal le cortaban la cabeza. Y cuando había una posibilidad de mostrarla, que es en el vivo de Instagram que hacía el presidente de la Nación a través de su cuenta, la cortaban entera. Solo salía Martín Menem. Que esto es toda una apuesta, ¿no? Sí, no la habían invitado después a la cena. Después también no podemos dejar pasar lo que pasó en el final del discurso, cuando Milei le dice, bueno, pará, porque todavía no terminé. Desde el Senado alegaban, nosotros no teníamos el discurso completo. Y te cierro con esto. En la cuenta oficial del Senado se encargaron de publicar hoy cómo fue la recepción, cómo fue el momento de la llegada en que Villarroel saluda a Javier Milei cuando se baja del vehículo en el que venía, que fue justamente lo que no se vio en la cadena nacional. O sea que hay otro detalle de la cadena, de la imagen de la cadena que a mí me llamó la atención, que es, llegan las camionetas con la cápsula que trae el presidente, los granaderos, la fanfarria, y en el momento que está entrando, la imagen se demora mucho en el frente del Parlamento. Mi sensación, que
que desde que existen estas cadenas siempre a quién enfocan, a quién no enfocan, dónde se demoran, ¿no? Es una información, era de que estaban haciendo tiempo para que no fuera ella la que apareciera recibiéndolo en primer lugar. Claro, me dio esa sensación. Sí, no digo que la haya imagen quedó como en un plano de la fachada, lejano, te diría, ni siquiera cerca, y el locutor transmitía lo que teóricamente sucedía. Bueno, el señor presidente llega, recibido por las autoridades del Congreso, y no hubo muestra, no se mostró el pasillo hasta ahí donde justamente esa es la primera imagen. Y a ella se la ve muy incómoda en el besamanos. Y una cosa más te digo, sí. Nosotros, viste que a diario vemos pasar la cápsula del presidente, ¿no? Sí. Porque la redacción de La Nación está en un lugar donde el presidente que no usa el helicóptero para moverse por la ciudad, pasa todo el tiempo. La escena debe haber sido muy rápida, porque yo estaba en la redacción y pasó relativamente temprano el presidente la cápsula para Olivos. Hay un punto ahí, había dos cuestiones. Bueno, la dirección, como charlábamos hace un rato, es de Santiago Oría, que es quien dirige la imagen presidencial, pero veamos esto que fue otro contrapunto entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta cuando le faltaba a él el remate habitual. Así como te mostrábamos, poné de nuevo la foto de las cabezas cortadas que te mostrábamos recién. Esta escena es un año después, ¿no? Estudiado, no es casual. Todo el tiempo el primer plano estaba en el presidente de la Nación y solo se veía la flor. Y en un momento, cuando se hace estas producciones, una flor negra, y en la camelia negra. En un momento también otra particularidad que se dio es que filman a todos, muestran a todos los libertarios aplaudiendo muy fuerte y toman con esta imagen las manos de ella que no aplaudían. Pero veamos otra cuestión que también fue hoy aclarada. Mirá lo que decía en este contrapunto que hubo al cierre de la asamblea, de la apertura de la Asamblea Legislativa. Mirá. De esta manera quedan inauguradas las 143ª sesiones ordinarias de nuestro Congreso de la Nación. Señoras... Pará. Finalmente, habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. ¿no termina? Ah, perdón. Digo, no te apures. Perfecto, perdón. En definitiva, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. Señoras y señores, han sido las palabras del señor presidente de la Nación. Mónica, se salía la vaina por aportar algo. No, más que por preguntar, hubo un momento antes donde también ella se superpone para hacer callar a las bancas, no sé quién era el que estaba hablando, si ya era Manes o no, y se superpone con la voz del presidente. Fue bastante incómodo. Sí, eso. y también la postura, ¿no? Ahí Sí. veamos la otra parte, que es lo que analizó hoy el presidente de la Nación, y después le vamos a preguntar a Rosendo al respecto. El presidente, 24 horas después, Luis Majul, en la entrevista a La Cornisa, le dice, bueno, ¿cómo es su relación con la vicepresidenta? Esto respondía. ¿Está todo roto con la vicepresidenta Victoria Villarruel? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que, por ejemplo, el CEO de una compañía le importa, digamos que en este caso sería el dueño de la compañía, son los argentinos? Digamos, si A y B se llevan mejor, peor, digamos, lo que le importa es los resultados. Digo, yo le hago una pregunta. Riquelme y Palermo no se llevaban bien y Palermo seguía haciendo gol y Boca seguía ganando. Pero no se llevan bien. No importa. Digamos, acá, digamos, ¿funciona? Listo. Ahí usted dijo, necesito terminar. ¿Era como diciendo el que manda soy yo? ¿O no? No, me parece que se adelantó en querer terminar la sesión. No sé, quizás se olvidó que yo mis discursos los termino con viva la libertad, carajo.
Rosendo Fraga, hay dos cuestiones al respecto que quiero preguntarle. Por un lado, las encuestas que marcan que el presidente no fue afectado en su núcleo duro de votantes, sí marcan por parte de sus votantes que no les gusta la pelea entre presidente y vicepresidenta. Una idea de papá y mamá son libertarios, son violetas y me enoja, dicen los votantes de La Libertad Avanza, que se peleen entre ellos. ¿Cuál es su análisis respecto de esta relación? Bueno, volvámonos hacia atrás. Polarización. Tenemos la polarización dentro del primer plano del gobierno. Es decir, no es para nada usual, ¿no es cierto?, este enfrentamiento presidente-vicepresidente. Que a mi juicio la explicación del presidente no la termina de resolver en este sentido. Y agreguemos otra polarización, la ausencia de legisladores y gobernadores, lo cual nos muestra también, no es lo que generalmente sucede, pero también lo está marcando esta polarización que se está dando. Bueno, yo diría que sí, puede ser a un sector del núcleo duro que no le caiga bien, pero me parece que la mayoría de los mileístas están de acuerdo con esto. Diego, ¿qué análisis haces de esta pelea? Sí, coincido, digamos que hay muchos mileístas que están de acuerdo. Me parece que Kicillof, si querés, la dupla Kicillof-Cristina es el enemigo ideal o el adversario ideal, para ponerlo en términos políticos, ¿no? O sea, si tuvieses que componer cómo querés que sea tu adversario y seguramente y agarrás un poquito de personalidad de cada uno, posiblemente lo que Milei, digamos, haga termine siendo algo muy parecido a Kicillof, ¿no? Entonces me parece que es muy funcional. Bueno, empieza un año electoral y obviamente, y la sensación que da es esa, es que los discursos de todos cambian, ¿no? Han cambiado porque, bueno, porque empezamos, la verdad que empezamos un año distinto, empezó el presidente con un tono de campaña, la oposición está también en un tono de campaña y vamos a tener mucho más adjetivaciones que las que hubo el año pasado. Seguro. Está lleno de adjetivaciones. Sí. Tengo una pregunta y se las hago a los colegas aquí presentes que siguen la política. Esto de llevar a Kicillof al centro de la escena y tomarlo como un blanco fijo, está bien, tiene que ver con el tema de la inseguridad, con todo lo que ha pasado, pero convengamos que el empeño que le está poniendo el presidente a apuntar a Kicillof es muy directo y se inscribe en un contexto de campaña. ¿Favorece más a Cristina o a Kicillof en esa pelea interna que hay dentro del kirchnerismo? Mira, me das el pie y ahora respondemos entre todos, pero me das el pie para presentar lo que dijo recién el presidente, porque puso una frutilla más a esto respecto de Kicillof, y ahí sí está el punto para analizar lo que plantea Mónica. Veamos qué dijo de Kicillof y debatimos en la mesa. Kicillof es parte del problema, no de la solución. Kicillof adhiere a la doctrina Zaffaroni, que es el wokismo en derecho. ¿Vio cuando yo voy y me enojo con los wok? Bueno, el wokismo en derecho es Zaffaroni. ¿Qué quiere decir esto? Que pone a los delincuentes como si fueran víctimas. Y a las víctimas como victimarios, lo cual es un desastre. O sea, entonces termina premiando a los delincuentes, y premiar a los delincuentes es castigar a los honestos y a la gente de bien. Consecuentemente, él es parte del problema. Él es parte del problema. Entonces no se puede trabajar con él. Porque mientras que él, digamos, o sea, quiere liberar los delincuentes, o sea, y se la agarra con los buenos, yo, digamos, estoy del lado de la policía y de los buenos, y el que las hace las paga. Volvamos y mostrame de nuevo el tuit de Cristina, que está relacionado con lo que planteaba recién Mónica. Sobre todo te leímos la parte de arriba de ese tuit de Cristina Fernández de Kirchner respondiéndole, pero al final, anda al final concretamente, que te permite armar este Tetris de la política argentina, donde le habla del equilibrio fiscal, del desastre, que no significa que vaya a haber momentos de tensión, le sugiere que va a haber una devaluación, pero tiene esta frase final, mirá. La verdad dice que anoche, con las calles vacías y llenas de policías, el recinto del Congreso desierto y el locutor de la cadena nacional que no podía tapar el ruido de las cacerolas, técnicamente había 15 personas, sí, 20 personas. Ruidoso, vos estabas ahí. No pararon de tocar las cacerolas durante todo el discurso de Javier Milei e incluso siguieron haciéndolo hasta que se retiró del Congreso. ¿Y dónde estaban? Era un grupo que estaba enfrente del Molino.
Enfrente del molino. Contale, Paula, a los que no conocen la zona, vos pues estuviste ahí desde... Yo desde temprano. Sí, había un grupo que era muy ruidoso, que estaba desde muy temprano, incluso antes de las 7 de la tarde, estaban dispuestos en una esquina, en una de las esquinas que está enfrente del Congreso, más precisamente enfrente de la confitería El Molino, que está cruzando la calle del Congreso, para quienes no conocen la zona. Y estaban allí con sus cacerolas y estaban quejándose. Y después sí hubo un gran movimiento de granaderos, pero muchísimos, que llegaron escoltando al presidente de la Nación, que llegaron con sus caballos y que estuvieron allí con su orquesta. E incluso cuando Milei ya ingresó al Congreso, que no se escuchaba, afuera no había pantalla, no es que se estaba escuchando el discurso ni nada, los manifestantes siguieron tocando las cacerolas. Incluso siento que hubo gente que fue llegando, que se fue uniendo cuando llegó Milei. Y bueno, se escucharon las cacerolas durante todo el discurso afuera. Ahora, vos pudiste identificar, porque en general los